porque ustedes ya han sintonizado para nuestra cita con Dios. No es que después de la cita nos vayamos cada uno a sus actividades cotidianas y como si nada hubiese pasado. Al decir nuestra cita con Dios, queremos que se entienda que usted y yo pondremos atención en la enseñanza bíblica, precisamente para después materializarla en nuestro diario vivir. Pues en el Nuevo Testamento dice que debemos llevar a cabo lo que dice la Biblia, no solamente escuchar y ya. Entonces, nuestra cita no son 60 minutos. Nuestra cita es una vida que practica lo que dice por lo menos el Evangelio de Juan. Juan, el apóstol de Jesucristo. A propósito de esto, habíamos revisado el capítulo 11 hasta el versículo 27, cuando Marta de Betania, la amiga de Jesús, pudo confesar con sus labios, pudo expresarlo con toda claridad. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Ahora bien, ella pudo decir estas palabras porque tiempo atrás, probablemente un año o más, Marta invitó a Jesús y a sus discípulos para que estuvieran en su casa. Y ahí Jesús les enseñaba la palabra. Ahí lo conocieron. Empezaron una relación de amistad, porque el amor de Dios es así. Entre ellos había confianza. Por esa razón, cuando Lázaro enfermó, tuvieron la confianza de avisarle a Jesús. Cuando llega Jesús, Lázaro tiene 4 días de muerto. No obstante, Marta recibe a Jesús y le dice, yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas. Enseguida Jesús le asegura que su hermano resucitará. Y ella contesta, ¿hasta dónde ha recibido la revelación de Dios? Sí, resucitará en el día postrero, al final de los tiempos. De ahí que Jesús se presenta a su amiga, ya lo conocía, tenía trato con él, pero no había experimentado lo que significaba, por ejemplo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre. Y algo todavía más sorprendente que esa vida eterna se disfruta desde que recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Aunque estemos en la tierra gozando de vida física, podemos disfrutar la vida eterna y cuando muramos físicamente hablando, seguiremos en esa comunión con Dios. Recordemos que cuando alguien cree, Dios lleva a cabo lo que tenga que llevar a cabo. Por eso en otra parte de la escritura dice, al que cree, todo le es posible. Al presentarse a Marta como el yo soy la resurrección y la vida, Marta manifiesta esa verdad. Creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Entonces, con uno que cree es suficiente. La fe de Marta se vigorizó con la presencia y la explicación de Jesús. Pudo creer y lo que está a punto de suceder en el tiempo de los seres humanos, para Dios está realizado. Juan 11:28 dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Marta, cuando se dio cuenta que Jesús llegaba, salió a recibirlo antes de que entrara en Betania. Después de hablar con Jesús y recibir esa poderosa revelación, fue a buscar a su hermana para avisarle que Jesús había llegado. Esa expresión de Marta hacia su hermana, quiero decírtela a ti hoy, porque ciertamente el maestro está donde tú estás y quiere hacer un trato contigo. Estás pensándolo, ¿verdad? Sí, Dios quiere hacer un trato contigo. El maestro está ahí donde tú estás y quiere hacer un trato contigo. Dice el versículo 29, ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. La respuesta de María fue en el acto levantarse e ir a donde estaba Jesús. ¿Qué eres tú ante la invitación de Jesús a tu vida? Observemos. María ya conocía a Jesús. Eran amigos. Sin embargo, fue necesario que su hermana Marta fuera a buscarla. Algunos de los que están escuchando probablemente tengan esa situación. Si conoce a Jesús,
Sí, conoce a Jesús, ha estado a sus pies oyendo sus enseñanzas, pero en este momento, por alguna razón que Dios y la persona conocen, no puede por sí misma ir a Jesús. Necesita que alguien le anime. Así que mi hermano, solo responde a la invitación del Señor Jesús para ti. Permite que el Espíritu Santo redarguya tu corazón, así como María, que de inmediato se levantó y fue a encontrarse con Jesús. En ese momento, en este momento, nos detenemos y vamos a elevar una oración por todos aquellos que están en una situación como la de María. Sí, Señor. Gracias, muchas gracias por todas las personas que te conocen. Por cierto, muchos de ellos fueron líderes de alabanza, fueron gente del equipo de oración, del equipo de evangelismo, fueron personas que estaban al frente de una iglesia, fueron personas que estaban al frente de un proyecto, Señor, muy importante, pero pasaron cosas, situaciones, y ahorita, en este momento, el Espíritu Santo está tocando sus vidas, les está redarguyendo, y ayudados por nosotros, todos los que estamos en activo hoy, venimos a decirte, Señor, que les hables, que les animes, que les levantes, que les fortalezcas, que ellos puedan, como María, levantarse e ir hacia ti, ir a buscarte, porque tú les estás llamando. Tienes especial cuidado de nosotros, tienes especial cuidado de tu pueblo, no llegas tarde. Lo que pasa es que nos esperas y nos das muchas oportunidades. Gracias, Dios, por abrazar a nuestros hermanos. Gracias por los que se están levantando hoy mismo, en este mismo instante. Y cada vez que alguien escuche esta audición, habrá alguien que se levante, porque como Marta llegó con María, el Maestro está aquí y te llama. Nosotros venimos a decirles también, Dios está ahí donde tú estás. El Espíritu Santo está propiciando este momento y te levantas en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por este gran privilegio. Amén. Dice el versículo 30. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Parece que Jesús estaba retardando la llegada hasta Betania. Él venía con sus discípulos, al parecer no tan rápido. No dice que tan lejos, solo que no había entrado a la aldea. Todavía estaba ahí donde Marta lo encontró. Otra vez, para nosotros es la reflexión. Dios no mide el tiempo como nosotros. Por eso, en algunas ocasiones, pensamos que Dios tarda mucho en respondernos, pero llegará en el momento preciso. Llamará nuestra atención y todavía esperará a que nosotros nos levantemos y respondamos a su invitación. ¡Qué bueno es Dios! Dice el versículo 31. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, ¿va al sepulcro a llorar allí? Este relato me encanta, porque dice mucho de nuestra vida cotidiana. Efectivamente, cuando una persona no sabe exactamente qué está pasando, inventa, supone, sugiere, da opiniones. Así que si tú eres de esas personas, mejor pide a Dios dirección e intercede por otros. Solo Dios y ellos saben realmente lo que está pasando. Dice el versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Este encuentro me parece muy emotivo. María conocía bien a Jesús, por eso se postró. Esa es señal de adoración, de rendición, de reconocimiento. Enseguida, con su boca, confesó, expresó, Señor, reconociendo a Jesús como su máxima autoridad, como el dueño de su vida. Enseguida, sin ella saberlo,
Dijo las mismas palabras que su hermana Marta. Si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Hasta ahí estaba la revelación de Dios para su vida. Ella sabía que Jesús tenía poder sobre la enfermedad, pero desconocía el poder de Jesús sobre la muerte. Muchos de nosotros pensamos igual que Marta y María. Aunque conocemos a Jesús, pensamos que hay situaciones en las que Él no puede hacer nada. Y, ¡sorpresa! Jesús es uno con el Padre. Jesús es Dios. El Padre es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Los tres son uno solo. Por eso decimos, Dios es todopoderoso. Dice el versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Este relato es particularmente revelador de la humanidad de Jesús. Quiero decir que Jesús aquí en la tierra era verdaderamente hombre. En situaciones como esta, experimentó el dolor que sufre un ser humano cuando muere algún ser querido. Bien decía el recado que le enviaron: el que amas está enfermo. Y luego, el recibimiento: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Como decimos nosotros, Jesús, cuando estuvo en la tierra, experimentó todo lo que un ser humano vive. Dice la Biblia que Él sí nos comprende a todos y cada uno de nosotros. En el versículo 34 dice, y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Seguramente Jesús sí sabía dónde estaba el sepulcro de Lázaro. Pero muchas veces, y esta es una de ellas, va a pedir que nosotros le digamos, pues los humanos tenemos esa necesidad de comunicarnos con Dios primero y enseguida con nuestros semejantes. El versículo 35 del capítulo 11 de Juan es el versículo más pequeño que se encuentra en la Biblia y solo tiene 2 palabras. Dice, Jesús lloró. Recordemos que Jesús es el nombre que refleja la humanidad del Hijo de Dios. Por eso también es llamado Hijo del Hombre. Y Jesús quiere decir Salvador. Porque eso el ángel le dijo a José desde que Jesús estaba en el vientre de María. En el versículo 36 dice, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. En muchos pasajes de Juan, los judíos son parte de las autoridades religiosas que buscaban a Jesús para acusarle, sobre todo en ese tiempo en que estuvieron a punto de apedrearlo en Jerusalén. En esta ocasión, estos judíos pudieron comprobar qué tan humano era Jesús y tuvieron que reconocer y expresar también con sus labios que Jesús amaba a Lázaro. Dice el versículo 37, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? En otras palabras, la idea de Marta, de María y de los mismos judíos era la misma, pero todos se quedaban en sanidad física. Tenían comprobado que Jesús podía sanar a los enfermos, liberar a los endemoniados, pero no habían pensado siquiera que pudiera resucitar un muerto, más cuando ya tenía 4 días de enterrado. Digo yo, estaba comprobadísimo que era un muerto, estaba bien muerto. Dice el versículo 38, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. En esa época, las tumbas solían ser cuevas cavadas en la piedra caliza de la ladera de una colina. Muchas veces las tumbas eran de tamaño suficiente para que las personas caminasen dentro. En una tumba se colocaban varios cuerpos. Después del sepelio se colocaba una gran piedra frente a la entrada de la tumba. Jesús dijo, quitad la piedra.
Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Aquí encontramos una muestra de la apreciación lógica humanamente hablando. Marta pensó en voz alta. Hace 4 días estuvimos aquí depositando el cuerpo. Seguramente ya se está descomponiendo y huele a carne humana podrida. ¿Para qué van a quitar la piedra? Pero Jesús dijo, quiten la piedra. Es una orden que apela a la voluntad del ser humano. En el versículo 40, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Precisamente, cuando Marta había ido a encontrar a Jesús antes de que llegara a Betania, había escuchado de labios de Jesús esa revelación tremenda. Yo soy la resurrección y la vida. Y ella le había contestado, yo creo que eres el Mesías que había de venir al mundo. El 41 dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Vamos a puntualizar lo que sucedió. Obedecieron a Jesús, quitaron la piedra. Por eso, obedeciendo al Señor, dijimos, y eso lo podían hacer los hombres. Quitar la piedra no era fácil, pero lo podían hacer los hombres. Jesús le dio gracias a su Padre porque atendió a su solicitud. Jesús sabía que su Padre siempre va a estar en comunión con él, con su Hijo. La oración de Jesús en voz audible fue necesaria por causa de las personas que estaban ahí, porque solamente de esa manera creerían que Jesús es enviado de Dios el Padre. Dice el versículo 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Para ese momento, lo que quedaba era ver la materialización de algo que ya estaba solicitado y aceptado por la máxima autoridad, quien en automático le dio al Hijo la autoridad de hablar al espíritu de Lázaro y darle vida nuevamente, porque desde el principio, Dios, cuando formó a Adán, el primer ser humano, dice que con el polvo de la tierra formó al hombre, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ya en Juan 1:2 leímos, todas las cosas por él fueron hechas, porque Jesús es Dios, Jesús es creador, es dador de vida. Así que por los que estaban ahí, Jesús clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Eso solo lo podía hacer Jesús, solo lo puede hacer Jesús, eso no lo podía hacer nadie, porque el único que da la vida se llama Dios. Dice el versículo 44, y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. En la lógica humana, si tenía atadas las manos y los pies con vendas, además el rostro envuelto en un sudario o tela, ¿cómo es que a la voz de Jesús el hombre pudo levantarse y salir de la cueva que servía de su sepulcro? Sin embargo, salió. Ahora quedaba algo por hacer, desatarle. Y Jesús autorizó que otros lo desataran. Eso lo podían hacer los hombres. Otra vez, lo que los hombres pueden hacer, Dios no lo va a hacer. Nos va a mandar a los seres humanos a que lo hagamos. Y dijo, desátenlo y déjenlo ir. Hasta ahí el relato.
No tuvieron entrevistas para Lázaro, que recién había resucitado. No habló con nadie o no quedó registrado. En nuestros días habría muchos reporteros y entrevistadores para Jesús, para Marta, para María, para Lázaro. Pero en el relato bíblico no se dice más. Solo queda evidencia de que Jesús le devolvió la vida a Lázaro, de que participaron en ese gran milagro, Jesús y Lázaro como actores principales, algunas personas que quitaron la piedra y otros que desataron a Lázaro. Pero lo que quedó muy claro es que Jesús es el Señor, la autoridad que a quien quiere le da la vida. Y dice en el Antiguo Testamento que a quien quiere se la recoge, porque son actos soberanos de Dios. Dice el versículo 45, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. ¡Qué preciosa oportunidad tuvieron esas personas! Fueron sorprendidos por la vida, sin más explicaciones. Dice el relato que creyeron en él. Versículo 46, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Como siempre, algunos de los judíos eran espías enviados por los fariseos. Seguían a Jesús para vigilar lo que pasaba en donde Jesús estaba. Así que no es de extrañar su conducta, ir con los fariseos y darle la noticia. El versículo 47 registra, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. El imperio de Roma era condescendiente con las prácticas religiosas de los pueblos conquistados, siempre que no implicara desorden social para los romanos. La popularidad de Jesús había llegado a tal grado que por las señales y milagros que se sucedían, se daban movimientos de población, como cuando comieron más de 5,000 personas, en otro momento más de 4,000. En esa oportunidad dice el relato que muchos habían ido a consolar a Marta y a María, y para los romanos esos eran disturbios, y parte de su nerviosismo era porque pensaban que podían tener mayores dificultades para su propia nación. Dice el versículo 49, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Aunque los romanos habían conquistado Palestina, condescendían con el pueblo judío, dándoles libertad para que llevaran a cabo su vida religiosa conforme a la ley de Moisés, que para ese momento había sido modificada por los líderes y realmente había perdido su objetivo usándola para manipular a la población. Eso es diferente. Y por eso hacían sufrir al pueblo de Dios. Entre estos usos y costumbres de los judíos estaba el ejercicio del sumo sacerdote. Y en ese año el sumo sacerdote se llamaba Caifás, quien a juicio de Juan el evangelista, el escritor del evangelio, como sumo sacerdote, profetizó sin darse cuenta. Esta profecía puntualiza que Jesús con su sacrificio rescataría a la humanidad, no solo al pueblo judío. Esto lo leemos en la expresión rescataría a los hijos de Dios que estaban dispersos. Ya el salmista lo dice, por ejemplo en el Salmo 100, cantad alegres a Dios habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría,
venir ante su presencia con regocijo. Esto nos recuerda que Dios es Dios, dice el salmista, Dios de dioses. Es Dios y no hay otro. Es el creador de todo el universo y por ello es el sustentador de toda su creación. Así que lo conozcan o no lo conozcan, Dios se ocupa de toda su creación. Así que su interés es por todos los seres humanos. Ya lo dice 1 de Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dice el versículo 53, así que desde aquel día acordaron matarle. Jesús había expresado ya, yo pongo mi vida, nadie me la quita. Esos hombres que estaban en autoridad realmente fueron instrumentos para que la voluntad de Dios se llevara a cabo. No obstante, es necesario que nosotros meditemos para estar alertas en cuanto a hacer el bien y no el mal, pues fue fácil que ellos fueran usados por el enemigo, ya que en sus corazones había orgullo, envidia, rabia, disgusto porque la gente iba tras Jesús y ellos habían perdido autoridad delante del pueblo. Básicamente esa era la razón de su enojo y se escudaban en que Jesús violaba la ley de Moisés por sanar a la gente en día de reposo. No nos extrañe que hoy en día tengamos algunos desacuerdos con personas que están en autoridad, pero han perdido el rumbo y ahora solo manipulan y hacen sufrir aún a la iglesia de Jesucristo. Y cuando alguien usado por Dios atiende a la iglesia, surgirán conflictos y acusaciones como pretexto para evitar que la gloria de Dios se manifieste. Estemos atentos y decidamos obedecer a Dios, aunque tengamos que desobedecer a los hombres. Dice el versículo 54, por tanto Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Esta ciudad estaba entre Jerusalén y Jericó, a unos 20 kilómetros de Jerusalén. Esto le permitiría, si los judíos lo persiguieran antes de tiempo, atravesar el desierto y establecerse en otra localidad. Jesús y el Padre tenían comunión y por ello comunicación y decidieron un tiempo de apartamiento para estar con sus discípulos, pues estaba ya muy cerca la fecha en que se cumpliría la profecía que sin saber había expresado Caifás, el sumo sacerdote del año. Dice el versículo 55, y estaba cerca la fiesta de la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Cuando Juan habla de la Pascua, realmente se refiere a la muerte redentora de Jesús, pues es la tercera Pascua dentro del ministerio de Jesús. Y es en esa fiesta de la Pascua que el Cordero Pascual será el mismo Jesucristo. Al decir que estaba cerca la fiesta de la Pascua, nos lleva a pensar que realmente fueron pocos los días que estuvo Jesús con sus discípulos en ese lugar. De acuerdo a la ley, la Pascua debía celebrarse en plena pureza legal y la purificación exigía ritos y como eran muchos los peregrinos que necesitaban purificación, tenían que adelantarse unos días para dar tiempo a la purificación y así todo el pueblo podía celebrar la Pascua. El versículo 56 dice, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo prendiese. Muchos judíos ya habían llegado a Jerusalén, pero estaban inquietos porque ya estaba dada la orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo indicase a fin de prenderle. Entremos de una vez al capítulo 12. Este es el último capítulo en donde se registran discursos o enseñanzas que Jesús dio a los judíos, que generalmente eran incrédulos. A partir del capítulo 13
tenemos lo que Jesús dijo a sus discípulos. Podríamos decir, aquí en corto, en privado. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Es el versículo 1 del capítulo 12. Podemos decir que es la última semana en que Jesús estuvo en la tierra. Empieza la cuenta regresiva. Jesús busca a sus amigos para estar con ellos. Sabe bien que Él morirá en esa Pascua. Es una de las profecías de Juan Bautista, cuando lo vio y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Isaías profeta, 800 años antes expresó, como Cordero fue llevado al matadero. 800 años antes. Y el profeta lo habla en pasado. Fue llevado. Porque para Dios el sacrificio de su Hijo era algo realizado. En el versículo 2 dice, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Sentada en otros tiempos a sus pies y oyendo sus palabras, había encontrado paz de conciencia y había alcanzado el perdón de sus pecados. En ese momento vio a Lázaro, gozando de vida y de salud, sentado al lado de su maestro, su propio hermano Lázaro, a quien Jesús había levantado del sepulcro. Su corazón estaba agradecido. No tenía cómo demostrar su gratitud, así que buscó entre sus pertenencias y encontró algo de mucho valor en dinero para ella, pero también de mucho valor sentimental para ella. Y enseguida procedió a llevar a cabo ese acto que tiene mucho significado. Era una atención en ese tiempo y en esos lugares, que al llegar un huésped a la casa, el anfitrión pidiera a uno de sus sirvientes que lavaran los pies de los visitantes. Entonces, María no le pidió a nadie que lo hiciera, lo hizo personalmente, agregando un gran detalle. En lugar de agua, era perfume. Perfume caro, pero perfume con olor especial. Y la casa se llenó de ese grato olor. ¿Qué piensas de ese regalo que María dio a su maestro? Ciertamente ella tenía mucho que agradecer, podríamos decir. Pero si revisamos con cuidado, cada uno de nosotros ha pasado de muerte a vida, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos da vida juntamente con Cristo. Por lo menos, demos gracias a Jesús por todo lo maravilloso que Dios ha sido con nosotros. Y observemos bien, un corazón agradecido da sin hacer cuentas. Y más cuando fue regalado lo que recibió. La Biblia lo dice así, de gracia recibiste, da de gracia. O sea, te lo regalaron, regálalo. En otras palabras, así, recibiste regalado, no cobres. Regala tú también. Comparte lo que tienes con el necesitado, con el enfermo, con el huérfano, con el hambriento, con el angustiado. Porque ahora ya no está Jesús en persona aquí, pero su creación incluye a los seres vivos, plantas, animales y personas. Esperan la manifestación de los hijos de Dios para el bien de ellos. Así conocerán que Dios es real, que Dios es bueno, que Dios es fiel. Dice Juan 12:4, y dijo uno de sus discípulos,
Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque tuviera cuidado de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Al tesorero del grupo no le pareció bien que Jesús recibiera ese costoso regalo, así que lo manifestó de inmediato, pero también dejó ver lo que había en su corazón. Esto nos hace pensar en que aún las personas que son de nuestra absoluta confianza pueden darnos sorpresas no gratas. Aunque a Jesús nada le tomaba por sorpresa, porque desde el capítulo 2 del Evangelio de Juan dice que Jesús no se fiaba, no confiaba en la gente, porque conocía el corazón de los hombres. En el versículo 7 dice, entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Efectivamente, nada le toma por sorpresa a Jesús. Después de escuchar a Judas Iscariote, le dice, déjala, no la incomodes. Lo que ella no sabe es que en esta misma semana me van a matar y no habrá quien unja mi cuerpo, según la costumbre de los judíos. Así como me tendrán que poner pronto en el sepulcro, porque enseguida será el día de reposo y no pueden hacer ninguna actividad porque les han impuesto las autoridades religiosas todo eso. Dice el versículo 8, porque a los hombres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Todavía les completa a todos la explicación. En este momento no es que no me preocupe y ocupe de los pobres, pero realmente que tengan un periodo de pobreza es parte del diseño de la vida del padre y del hijo. Cuando alguien enfrente un periodo de escasez económica, dice Jesús, estamos aplicando un examen a todos los que les rodean para que comprueben cómo reaccionan ante la necesidad de los demás. Por eso siempre habrá pobres entre ustedes. Así que ya tendrás oportunidad de ayudarlos, le dijo a Judas. Ahora, yo a Adela hago el comentario, a ver si de verdad te ocupas de ellos, como quieres que en este momento parezca. Dice el versículo 9, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Para este momento, los sacerdotes, que eran de los principales entre las autoridades que formaban el Sanedrín, ya estaban desesperados por todo lo que estaba ocurriendo, y como faltaban 6 días para la fiesta de la Pascua, cada vez llegaba más gente a Jerusalén y sus alrededores. Betania estaba cerca de Jerusalén, así que ahora no era solo Jesús el que ocasionaba movimientos entre la población, sino que Lázaro también provocaba ese transitar para ver y comprobar que había resucitado. Para acabar de una vez con todo, dijeron, pues también Lázaro tiene que morir. El versículo 12 dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Esto lo dice Zacarías 9:9. Ahí se lee, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Conviene una nota para saber quién fue Zacarías y cuándo escribió este libro. Zacarías quiere decir Jehová se ha acordado. Hijo de Berequías y nieto de Iddo. Nació en Babilonia.
La primera profecía de Zacarías que ha sido transmitida fue dada en el año 520 a.C. Zacarías y Ageo exhortaron a los principales de los judíos vueltos del exilio para que reanudara la construcción del templo. Pertenecía a la tribu de Leví, siendo a la vez profeta y sacerdote, lo mismo que Jeremías y Ezequiel. Vengamos otra vez a Juan 12, ahora versículo 16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se habían llevado a cabo. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Dios es bueno y tiene el control de todo. 520 años antes de Cristo, le dejó ver al profeta Zacarías cómo iba a entrar Jesús en Jerusalén como el rey de los judíos, y esa palabra tuvo fiel cumplimiento como toda la palabra de Dios. Dice el versículo 19. Pero los fariseos dijeron entre sí: ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. Todo este cumplimiento y los acontecimientos que se estaban llevando a cabo, a ti y a mí nos producen mucha alegría, pero no así a los fariseos, como se percibe de la lectura de este versículo. Cada vez estaban más nerviosos y decepcionados, pues sus métodos, en lugar de conseguir que la gente abandonara a Jesús, sus métodos hacían que el resultado fuera contrario. Hasta hoy, los líderes mundiales quisieran que toda la gente se regresara al pecado y a las tinieblas, pero al contrario, cada vez más personas pueden escuchar, atender, entender y decidirse por Jesús como su Señor y Salvador. Dice el versículo 20, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Recordemos que algunos no judíos, en este caso griegos, decidían adorar al Dios de los judíos. A ellos se les llamaba prosélitos. Los prosélitos debían observar los mandamientos, los usos y las costumbres de los judíos. Así que también llegaron a Jerusalén para adorar durante la Pascua. Dice en los versículos 21 en adelante, estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Cuando Jesús se enteró que habían llegado los griegos y querían verle, entendió que su hora había llegado. Esto es, el proceso para ir ya a la cruz había empezado. Como dijimos, estaba ya en la cuenta regresiva. Dice el versículo 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Es una verdad que Jesús puntualiza. Dice, esto es cierto, ciertísimo. Solo por medio de la muerte viene la vida. Dice el versículo 25, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Es otra manera de decir que para conservar la vida es necesario darla, aunque se escuche contradictorio, pero así es. En la sociedad sin Cristo, el mal llamado amor es egoísta e inseguro. Por eso tantos celos y envidias. Pero Jesús nos mostró el amor ágape, el amor sacrificial, el amor en donde las personas se sacrifican en bien de los demás. Ese es el amor que fructifica, que multiplica, que bendice. Ese es el amor de Dios. El versículo 26 dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará.
A diferencia de la parábola del buen pastor, ahora trata a sus seguidores no como los que necesitan dirección, protección y provisión solamente, sino ahora se trata de iguales, capacitados ya para el servicio. En otras palabras, les dice a los que estaban poniendo atención, quiero que me sigan, solamente si están dispuestos a trabajar para mí, a servirme. Si ustedes lo hacen, puedo asegurarles que siempre van a estar en donde yo esté. Pero no piensen que siempre van a estar trabajando, sirviendo. Va a llegar el momento en que ustedes serán honrados, condecorados, felicitados, posicionados, nada más ni nada menos que por mi Padre. El versículo 27 me encanta. Dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pues para esto he llegado a esta hora. En estos versículos dice repetidamente que aún no había llegado su hora. Pero en este versículo precisamente se lee, mas para esto ha llegado a esta hora. Dice Jesús, mi alma, donde están mis sentimientos, está angustiada. Como buen humano, Jesús fue totalmente humano y totalmente Dios. Esto es incomprensible para ti y para mí. Pero que no lo podamos comprender no quiere decir que no sea verdad. Los versículos 28 al 30 dicen, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. La multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. En otras ocasiones, y a la voz de Jesús, se escuchó la contestación del Padre. Y en esta no podía dejar de contestarle. Decía Jesús que era a causa de los que oían, pues Jesús y el Padre siempre están comunicados. Recordemos que son uno solo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el versículo 31 leemos, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Jesús es Dios. Como Dios sabía que la batalla estaba ganada, por eso con seguridad dijo estas palabras. El príncipe de este mundo es Satanás, un ángel que se rebeló en contra de Dios. Satanás es real y siempre está obrando contra Dios, y los que le obedecen también hacen eso. Satanás tentó a Eva en el huerto y la persuadió para que pecase, para que desobedeciera. Tentó a Jesús en el desierto y no logró convencerlo para que cayese. Satanás tiene gran poder, pero la gente puede ser libre de su reino de oscuridad espiritual debido a la victoria de Cristo en la cruz. Satanás es poderoso, pero Jesús es más poderoso. La resurrección de Jesús destruyó el poder mortal de Satanás. En los versículos 32 al 34 encontramos, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? La multitud no podía creer lo que decía Jesús con respecto al Mesías. Ellos esperaban un Mesías victorioso, que establecería un reino político terrenal que nunca tendría fin. Estas ideas suyas estaban basadas en pasajes como Isaías 9, 6 y 7, por ejemplo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado,
y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Otros pasajes, sin embargo, mostraban que sí moriría. El mismo Isaías profeta en los versículos del capítulo 53, en los versículos 5 al 9. Dice el versículo 3 de Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Los judíos aceptaban las ideas de la primera cita. Entonces, el concepto del Mesías sufriente no era aceptado bajo ninguna explicación. Hoy nosotros sabemos, entendemos y creemos que las dos citas son verdad y que efectivamente el Mesías sí vino, que esos nombres lo describen perfectamente y sí tiene un reino eterno que se ha extendido en los corazones de la humanidad. Y todavía falta más. Vamos al versículo 35 de Juan 12. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Jesús dijo, mientras estoy con ustedes, aprovechen mi presencia. Si andan en mi luz, serán hijos de luz, revelando la verdad y señalando a las personas el camino hacia Dios. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Tal como en ese tiempo, que aunque la gente vio todo lo que Jesús realizó, pero las personas seguían sin creer en él, asimismo muchos hoy en día no creen a pesar de todo lo que hace Dios por ellos. Ya dijimos que recibir sanidad física no es sinónimo de perdón de pecados. Muchas personas han sido sanadas en el nombre de Jesús, pero no han creído en Jesús como su Salvador y Señor. No obstante, usted y yo seguiremos dando la buena noticia de su amor, de su sacrificio y resurrección, para perdón de pecados, para vida abundante, para vida eterna. Cada persona tomará su propia decisión. El versículo 39 en adelante dice, por eso no podían creer, porque también Isaías dijo, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Cuando una persona no cree, a pesar de tener la evidencia delante de él, dice la Biblia que Dios los deja. El Espíritu Santo ya no les redarguye.
Eso hace que ellos cada vez se alejen más de Dios. Es a lo que los profetas y escritores de la Biblia dicen que Dios endurece su corazón. Con todo eso, dice el versículo 42, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Se pueden distinguir tres grupos. Muchos creyeron. Ese es un grupo. Muchos no creyeron. Esa fue su decisión y forman otro grupo. Muchos creyeron, pero se negaron a reconocerlo públicamente por miedo de que lo sacaran de la sinagoga. Así hay muchos, hoy en día también. Dice el versículo 44, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Algunos argumentan que no pueden ver a Dios. O argumentaban eso. Y ahora tampoco a Jesús porque regresó al lado de su Padre. Pero desde ese tiempo Jesús dijo que si queremos conocer o ver al Padre, solo debemos ver a Jesús en los evangelios y de esa misma forma, asimismo es el Padre. Dice el versículo 46, yo, está hablando Jesús, yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Jesús no vino como juez, no vino a la tierra a juzgar, sino a mostrarnos cómo ser salvos por gracia. En otro momento, cuando vuelva otra vez, uno de sus propósitos será juzgar. Versículo 49 y 50 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Desde el principio hasta el final de su permanencia en la tierra, el Señor Jesús repitió muchas veces estas verdades. El Padre y Jesús son uno solo. Están unidos por amor, porque Dios es amor. El Hijo obedece al Padre por amor. Y de la misma manera, cada uno de los que somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo, al creer en Jesucristo recibimos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y tomando el ejemplo de Jesús, debemos hablar solo lo que nos diga su palabra que está en la Biblia. Creo que tú y yo debemos orar y suplicar que el Espíritu Santo nos recuerde estas verdades que hemos descubierto. Ahora somos responsables de la palabra de Jesús que hemos escuchado o que hemos leído o que sabemos de alguna manera. Y como dijo el Señor, por esa palabra seremos juzgados. Clamemos a Dios. Padre, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por tu palabra. En este momento la hemos escuchado. Algunos ya la habíamos leído, algunos ya la habíamos estudiado, algunos la tenemos memorizada, otros es la primera vez que la oyen. Pero todos delante de ti somos responsables. Esa palabra nos juzgará. No podemos alegar ignorancia. Tampoco podemos alegar inocencia. Tampoco podemos escudarnos en nada. Ya nos entregaste la palabra. Y esta bendición que tiene ahora la sociedad mundialmente hablando, en que la palabra se está publicando sin ningún impedimento, en que pueden escucharla a cualquier momento y en cualquier lugar, a través de las plataformas como esta de radio que tú has levantado, Señor. Gracias por este ejército de hombres y mujeres que están usando las telecomunicaciones para que tu palabra sea expandida. Pero esto mismo nos da una responsabilidad tremenda delante de ti.
¿Qué vamos a decir cuando tú nos llames a cuentas? Esa palabra nos juzgará. Por eso hoy te pedimos que nos perdones y que nos ayudes a entenderla, que nos hagas responsable, que tu Espíritu Santo nos esté recordando la palabra, que tu Espíritu Santo nos esté enseñando la palabra, que tu Espíritu Santo nos esté guiando por tener más de tu palabra, porque de todos modos ya somos responsables. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bendito seas. Bendiciones, bendiciones para todos.